Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para hablar los temas que hacen titulares, que hacen portadas y que usted sigue en redes sociales como las redes sociales de ICN, ICN.digital. Recuerde, hay distintos puntos de vista, opiniones, perspectivas, formas de ver el mundo, distintos enfoques. Y acá presentamos esos enfoques que pueden diverger del suyo, pueden ser iguales al suyo o pueden darle nuevas perspectivas sobre los acontecimientos del país, de la región y del planeta. Hoy nos acompaña el doctor Julio Raudales. Él es académico, él es analista, él es economista y además sociólogo de profesión. Bienvenido, Julio, a Cuestión de Enfoques nuevamente. 6 meses después, estamos empezando a hacer ronda con algunas personas que nos acompañaron hace ya 6 meses. Vamos para 7 meses de programa y el doctor Julio Raudales ya nos había acompañado antes, así que encantado de tenerte de vuelta en el set. Mucho gusto, Miguel Ángel. Es un placer estar con todo el auditorio de ICN en un momento importante en el año, porque creo que vale la pena tomar el pulso intermedio a lo que está sucediendo acá en el país. Y como llevamos la cuenta por vueltas de la Tierra al Sol, creo que vale la pena en este momento detenerse un ratito y ver qué es lo que está pasando y lo que puede suceder, ¿no? Acabas de hacer una alusión al solsticio de verano. Pronto vamos a estar en esa mitad de la traslación de la Tierra en los equinoccios, ¿verdad? Correcto. Nosotros los seres humanos somos muy dados a hacer cuentas, a ver comparaciones, a hacer símiles. Hay personas que consideran que el mundo en este momento está viviendo situaciones muy parecidas a las que se vivieron hace 100 años. Los mundos se vuelven a volver muy polarizados. Hay eventos en Europa, eventos en América que recuerdan lo que pasó hace 100 años. Sin embargo, la historia no se repite. No se repite y además mejora. O sea, un elemento que a casi nadie se le ocurre porque tenemos esa mala tendencia, los seres humanos, Miguel, a pontificar sobre el pasado. Todos, absolutamente todos decimos que antes todo era mejor. Incluso yo recuerdo que mi abuelita me decía a mí que la gente de antes se moría mucho después. Cuando examinas los datos te das cuenta que la esperanza de vida al nacer entre el tiempo en que yo era niño, que ya fue hace algunos añitos, además de 40 años, más de 50 años, y ahora ha crecido mucho. Cuando yo tenía 9 años, la esperanza de vida al nacer en Honduras era de aproximadamente 65 años, ¿no? Y en este momento la esperanza de vida al nacer en Honduras es de más de 10 años arriba, ¿no? Julio se está poniendo ya encarrilando en el tema, porque cuando uno quiere comparar, uno tiene que comparar utilizando datos. Claro. Cuando nosotros hemos hablado aquí de lo mal que está el clima en la parte del humo que hubo, tuvimos aquí a personas que hablaron cómo este fenómeno ocurrió en 2005 de maneras muy parecidas, ha sido recurrente, y cómo se atendió, cómo se le dio respuesta en 2005, se acercaron expertos, se trajeron personas del lugar más contaminado en las cercanías, que era la Ciudad de México. Y se hizo un plan en el gobierno precisamente del presidente Zelaya, se hizo un plan que luego costó mucho implementar, precisamente porque todo eso que se empieza a hacer siempre cuesta más. Ese primer arranque es súper importante y por buena suerte tenemos estadísticas, no de todo, claro, pero tenemos estadísticas que nos permiten decir si las cosas están mejor o peor que como era antes. Tenés razón, antes las personas, cierto, había una serie de productos que no se consumían, pero tampoco habían las medicinas. Es correcto. Y los avances tecnológicos que hoy tenemos. Bueno, Miguel, el mundo, el ser humano, se tardó, por decir alguna cifra, más de 4.000 años para encontrarle un remedio a la fiebre amarilla. Mi abuelito precisamente murió de fiebre amarilla cuando mi papá apenas tenía 4 años, ¿no? Y luego, cuando vino la pandemia de la gripe española en el año, hace más o menos 100 años, 105, 106 años, el mundo tardó más o menos unos 60, 70 años en descubrir una vacuna y la cura para esta enfermedad que mató tanta gente hace un siglo, ¿no? Y luego vino el SIDA, ¿no? Ahí estábamos vivos vos y yo. El SIDA empezó más o menos en 1900
84, la primera cepa aquí en Honduras, el primer muerto en Honduras, me dijo el doctor Tito Alvarado el otro día, fue más o menos 1985. Y se tardó 20 años los científicos en encontrar más o menos una cura, de tal manera que ahora nadie se muere de SIDA. Ya. Es muy difícil que una persona... Es una enfermedad ambulatoria que si se atiende bien, la gente puede vivir cualquier cantidad de años y tenemos miles de ejemplos. La pandemia que recién acabamos de pasar de la COVID, curiosamente los científicos se tardaron 8 meses en encontrar una vacuna, ¿no? Y así van las cosas, ¿no? Siempre hay amenazas, el ser humano siempre va a vivir con amenazas, pero siempre se va a encontrar una forma de saltar y de salvar esas amenazas, esas pruebas por las que pasa la humanidad. Por eso yo en ese sentido, Miguel, soy bastante optimista. Yo pienso lo que dijo Karl Popper hace más de 70 años. Dijo, nunca, con todos los retos que tenemos en este momento, porque acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial cuando dijo esto Karl Popper, ¿no? En el 45, dijo, a pesar de todo lo vivido, a pesar de todas las pruebas, nunca el ser humano ha estado tan bien como ahora. Y yo me atrevo, 70 años después, a decir lo mismo ahora. Nunca el ser humano ha estado tan bien como está ahora, ¿no? Como estamos ahora. Bueno, la ocasión es propicia entonces para hablar un poco, pues no nos vamos a poner a hablar solamente de lo que pasa a nivel global, sin embargo, lo que pasa a nivel global afecta a lo que ocurre en el país. Vivimos en una economía globalizada, tenemos intercambios económicos con todo el mundo, los eventos que ocurren en el Medio Oriente los vemos ahora muy rápido, gracias a la inmediatez que nos generan estos aparatos. Esto ha cambiado la percepción de cómo se ven los problemas, pero para un planificador, una persona especialista en planificación como lo eres tú, sin duda alguna es una oportunidad para ver cómo está el país en este momento. Tuvimos la oportunidad esta semana de conversar con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, y él hacía un balance de lo complejo que es atender la problemática del país, que está quejada de muchos problemas estructurales y otros problemas que son de coyuntura, que son de corto plazo y que aparecen de repente y hay que lidiar con ellos, como lo puede ser una catástrofe, lo puede ser un problema climatológico o incluso una distorsión de mercados que ya ha ocurrido en el pasado. Cuando hablamos de eso, surge la pregunta entonces, si todas estas percepciones que hay sobre los avances que se han logrado a 2 años de gestión, es lo que la población esperaba. Y afortunadamente no lo tenemos que decir tú y yo, sino que hay encuestas de opinión que valoran que la percepción es muy voluble, va cambiando mucho. Las expectativas son muy altas versus la realidad que la gente enfrenta. ¿Por qué le cuesta tanto entender al que está en la gestión pública, tú has sido ministro, que estos números no tienen dedicatoria, que se trata simple y sencillamente de mediciones? ¿Por qué cuesta tanto aceptar que las mediciones solamente son eso, herramientas? Bueno, primero, a mí me tocó vivir y percibir, para mí, mucho de lo que está viviendo ahora Rodolfo Pastor de María. A mí me tocó estar en un gobierno que recibió el poder después de una encrucijada fuerte para el país. Ya esto se va volviendo muy natural en Honduras, ¿verdad? En el 2009 tuvimos una debacle que hizo incluso que el país cayera casi 2% su Producto Interno Bruto durante el año 2009. Y le tocó al gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa recoger los pedazos de país y tratar de engarzarlos para que volviesen a la normalidad. Creo que no lo logró, creo que le costó mucho. De hecho, creo que todavía estamos pagando muchísimo de lo que sucedió en aquel momento, pero yo me retrotraigo, Miguel, a la forma en que yo defendía al gobierno, en el que me tocó trabajar en aquel momento. ¿Te ves en un espejo cuando ves las Claro, entonces cuando yo escucho a Rodolfo, justamente lo escucho, tengo la honra de estar entre los amigos de Rodolfo, él me llama a mí, y perdónenme la inmodestia, pero él se refiere a mí como uno de nuestros más ilustres detractores. Creo que me piropea cuando me dice que soy ilustre, por lo menos, pero dice que yo soy uno de sus ilustres, de los ilustres detractores de este gobierno. Pero es porque somos amigos. Y cuando yo veo al ministro de la presidencia, recuerdo cuando me tocaba a mí espadeando, ¿no? Vivir estas situaciones, decirle, señores, sí es cierto que estamos mal, pero recuerden de dónde venimos.
sí es cierto que hay muchos retos todavía en el país. Tenemos un 80% o un 80 por cada 100.000 habitantes de muertes en el país. Eso te tocó a ti, el 80, el 80 por Sí, 100.000. somos el país más violento de América y si no del mundo, ¿verdad? Es cierto. Son datos que no se pueden negar. Yo escuchaba a Rodolfo hablar hoy por la mañana y defender al gobierno con esa misma vehemencia y me acordaba entonces de lo que me tocó vivir a mí en aquel momento. Unas críticas exacerbadas de la oposición. Eran ellos. Por supuesto, entre las cuales estaba Rodolfo y otras personas, ilustradas también, ¿verdad? Ilustres detractores de su sí, momento. Que decían la verdad. Así como ahora ASJ y CNA, no por ser... y esto fue lo único en lo cual le reclamo a Rodolfo de esa entrevista que le escuché hoy por la mañana en HRN. Él decía, a ver, esta señora Gabriela Castellanos, ¿verdad? Me parece poco seria, ¿verdad? Es preocupante más bien que una persona que maneja una institución como la de ella se refiera de esta manera cuando callaba antes. A ver, eso puede ser cierto, Miguel. Puede ser que Gabriela, a quien yo le guardo muchísimo cariño, y que el mismo Carlitos Hernández de ASJ hayan callado durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Puede que sea cierto. Asumamos que es así. Yo creo que Gabriela no callaba. Pero eso no significa, Miguel, que por ese asunto, porque no haber caído, ahora tengan que callarse ellos. O que lo que ellos digan ahora o estén diciendo ahora de la actual administración sea mentira. Entonces, asumamos que sí, que fue un error que hayan callado y que hicieron mal en callar CNA y ASJ. Eso no quita que no sea válido en este momento criticar las acciones que se consideren erróneas por parte de esta administración, ¿verdad? Más allá de que mucho de lo que está pasando en el país sea efecto de los problemas estructurales que el país tiene y no necesariamente de la coyuntura. Honduras siempre ha sido un país violento desde hace ya bastante tiempo, no es nada nuevo. Bueno, Honduras, de hecho, ese cuadro hermano contra hermano que hizo Pablo Zelaya Sierra nos muestra en la más cruda violencia que todavía podemos encontrar en algunas escenas dantescas de pandillas. Es correcto. Esa gente descabezada, descuartizada, o sea, lo encontramos en cementerios clandestinos en la costa norte en pleno siglo XXI. Es correcto. Entonces no hay, no podemos tampoco adjudicarle a la actual administración todo lo malo que está pasando en el país. La crisis energética no es una crisis de este gobierno, ¿verdad? Creo que si hay un pecado que cometieron ellos es pretender en campaña, pero eso es muy natural, también como criticar a alguien que está prometiendo y que quiere llegar a la presidencia de la República, decir que este es un asunto fácil de arreglar y que se iba a arreglar en el transcurso de una sola administración. No va a suceder, ¿verdad? No va a suceder. Juan Orlando Hernández tuvo 8 años para hacerlo y no pudo, ¿verdad? Y yo creo, Miguel, más allá de todo lo que se le pueda criticar a Juan Orlando Hernández y a su administración, que no lo hicieron por falta de interés o de deseos. Yo creo que de alguna forma tenían la buena intención de bajar ciertos indicadores negativos que el país tenía, tanto en la parte energética, en la parte de la credibilidad del gobierno. Por ejemplo, el Plan 2020 que se formuló en el año 2014 era un plan que buscaba mejorar y aupar la credibilidad del país para que viniera inversión acá. El mismo Juan Orlando Hernández iba personalmente, que eso no lo había hecho ningún presidente antes, iba personalmente a los países europeos, a Corea, a Japón, a hablar, no con presidentes, iba a hablar con grupos de empresarios, con cámaras de comercio para que vinieran. Entonces, a ver, si es por esfuerzo, Miguel, no podemos decir que la administración anterior simplemente bajó los brazos y dejó que las cosas sucedieran. Trajeron a una empresa de Colombia para que intentara bajar y le pusieron metas claras y bien definidas, aupados por el Banco Mundial, para que bajaran las pérdidas del ENE. No se logró. Todo fracasó, ¿verdad? Creo que igual que hizo ese esfuerzo Juan Orlando Hernández de ir a hablar con cámaras de comercio y empresariales para traer inversión al país, hizo otras cosas que
disuadieron a esos posibles inversionistas de venir acá al país, ¿verdad? La importancia de la coherencia en las Es correcto. Entonces, a ver, nadie, creo, en este caso puede criticar a ningún gobierno de indolente, de simplemente haber volteado la mirada, simplemente lo que dijiste, me parece que nuestros políticos adolecen de coherencia, mejor dicho, y no suelen ser muy inteligentes a la hora de buscar esa integridad que se requiere. Y por supuesto, el otro elemento importantísimo es el tema de la corrupción, ¿verdad? que yo lo pude ver, y en eso yo quiero ser muy honesto. Yo trabajé 25 años en el gobierno y no fue sino hasta mi última etapa, en mis últimos 4 años ahí, después de 21, que trabajé como técnico, nada más modelando y haciendo numeritos. Cuando ya me tocó... Sí, aclara que es hacer numeritos porque si la persona no está atenta al programa dice yo me la pasé modelando, haciendo modelos. Sí, haciendo modelos económicos. Ajá. Correcto, ese era mi trabajo desde 1989 que ingresé al gobierno hasta el 2009, digamos. Ese tipo de cargos a los que los políticos despectivamente dicen es un cuadro técnico. O un tecnócrata. O un tecnócrata. Sí. Yo pasé por cuadro técnico hasta tecnócrata, digamos, ¿no? No fue sino hasta mis últimos 4 años donde pude descubrir y ver con mucha claridad cómo la gran mayoría de funcionarios, y esto tampoco es privativo de solo ese gobierno, se dedican únicamente a ver de qué forma se enriquecen mientras están en la administración pública, ¿no? Sacan el máximo provecho posible de su cargo para poder darse una vida cómoda, mandar a sus hijos a estudiar fuera del país y tener una vida tranquila pues el resto de sus días, ¿no? Eso me tocó verlo a mí y no puedo, sería yo incoherente si lo negara. Pero realmente, te repito, eso no significa que estas mismas personas, no tuvieran la buena intención de tener buenas carreteras en el país, de que en las escuelas hubiese internet, de que todos los niños tuvieran una laptop, one laptop per child, me acuerdo del programa ese que fue financiado por el BID. Es decir, miles de cosas que se hicieron y que fracasaron. A ver, en este momento no hay una computadora por niño en las escuelas. No hay internet en las escuelas. Los docentes siguen siendo maltratados, a mi juicio, mal pagados, y no se les da la formación adecuada para que puedan desarrollar sus planes de estudio, sus currículums en base a los grandes retos que tiene el siglo XXI, que son un montón, ¿no? Los hospitales siguen adoleciendo de medicamentos, hay escasez de clínicas y de camas en los existentes. Julio, ¿te parece si hablamos sobre eso? Porque llegaste al tema de salud, estás hablando de las necesidades más sentidas del pueblo hondureño y es aquí donde vamos a hacer una pausa porque al volver esta hiperestesia, esta sensibilidad a la crítica no siempre es lo mejor. Está bien que nos enojemos si no se nos reconoce lo que hemos hecho, pero al punto de decir que todos los demás tienen una campaña contra nosotros. Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Estamos con el doctor Julio Raudales, hablando sobre el país, como siempre lo hacemos en este programa, pero viendo si efectivamente el pasado fue mejor y qué podemos hacer para que el futuro sea todavía mucho mejor que ese pasado del que presumen los ancestros. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Estamos con Julio Raudales. Él es economista, él es académico, ha sido funcionario, está hoy en calidad de invitado, como dijiste, detractor. Ilustre. Uno de nuestros detractores más ilustres. Ilustre detractor, según algunos funcionarios de gobierno. No, la verdad es que las personas que trabajan en la academia o hacen análisis sustentado en datos, pues lo que hacen es utilizar la información disponible y el conocimiento que se ha aprendido para poder hacer crítica constructiva. Al final es crítica constructiva.
si el Estado logra o no logra sus metas de recaudación, si el Estado logra o no logra sus indicadores, si el Estado logra cumplir o no cumplir lo que se había propuesto en un plan de gobierno. Al final es responsabilidad del que hizo la promesa y el que ejecuta la acción para llevar a cabo esa promesa. Julio, mencionabas antes de irnos a la pausa, estabas hablando de algunos indicadores en educación, estabas hablando de algunos indicadores en salud. Finalmente, ¿para qué sirven esos indicadores? Tú estabas hablando de la calidad del sueldo de los docentes, la cantidad del sueldo, la calidad de los insumos, la cantidad de camas de hospital, la cantidad de centros hospitalarios. Todos esos son números al fin de cuentas, pero para poder mejorar esos números se necesita dinero. Y el dinero solo puede provenir, en el caso de Honduras, ¿de dónde? El dinero solo puede provenir de una empresa boyante que gane lo suficiente para poder, y que con esas ganancias y como lo establece la ley, con parte de esas ganancias pueda financiar a un Estado que satisfaga algunos de esos requerimientos sociales que tenemos. Esa es la idea de que existe un Estado. Solamente puede venir también de una población dinámica, que reciba un buen ingreso y que conforme a ese buen recibir pueda consumir adecuadamente, y también por consumir el Estado establece que tienes que pagar una parte. Pareciera, claro, una parte indirecto al Estado, correcto, y como parte de tus ingresos también tienes que pagar otra parte. Entonces, el Estado te ataca por todos lados con la promesa de que con ese dinero va a satisfacer algunas necesidades que el mercado no puede satisfacer. Te ataca por todos lados. O sea, vamos a ver, el Estado, mencionaste la palabra, te ataca por todos lados. Sí. Te cubre todos los flancos posibles. Es correcto, trata de sacarte toda la plata que pueda, repito y subrayo, bajo la promesa de que con ese dinero va a satisfacer por vos ciertas necesidades que el mercado no podría satisfacer. ¿Eso lo hace con todo mundo o teóricamente debería hacerlo con todo el mundo? En teoría lo debería hacer, y yo enseño, cuando me toca hacer un curso de finanzas públicas o de economía pública, les enseño a los estudiantes que existe una forma de medir que el disgusto que te causa tener que pagar el Estado eso sea el mismo para todos. Es decir, que no genera ingobernabilidad. Sí, hay formas de medir eso, ¿verdad? Es decir, que lo que paga el dueño de un banco como parte al Estado para financiar sus gastos sea exactamente lo mismo que lo que paga el vigilante de ese banco. En proporción a sus ingresos. Correcto, en proporción a sus ingresos. Y no tiene que ver con elementos contables, fíjate. Los economistas que son casi brujos, ¿verdad? Han inventado algunos mecanismos no para medir lo que vos pagás de tu bolsillo, sino para medir tu grado de satisfacción, o en este caso de insatisfacción, porque a nadie le gusta pagar impuestos. A mí no me gusta que el gobierno me diga tenés que pagarme el 15% por una camisa si te la vas a comprar. Yo rechazo de entrada eso, mi naturaleza lo hace porque siento que me están expropiando de un dinero. Entonces, esa insatisfacción que yo siento por pagar ese 15%, o por pagar el impuesto sobre la renta que tengo que pagar en base a mi ingreso, o por pagar el impuesto que tengo que de salida, digamos, de acá, esa insatisfacción está medida y debería de lograrse acercar a que todos sintamos el mismo nivel de insatisfacción por pagar esos impuestos. Eso significa que los pobres sientan el mismo nivel de insatisfacción que los ricos, ¿no? Y eso significa, por supuesto, también que los ricos paguen más que los pobres, por supuesto. Eso es lo que se llama progresividad en los impuestos, ¿no? Entonces, eso que está medido me obliga al Estado a también cumplir con su parte del trato o del contrato social, ¿verdad? Que es, yo voy a financiar ciertos servicios y ciertos bienes que una persona sola no puede satisfacer por sí misma. Bienes que se le llama bienes públicos, por eso, no bienes comunes, esa es otra cosa, ese es otro concepto, pero sí bienes públicos, ¿verdad? Que sería imposible que una persona pudiera satisfacer o que alguien por su propio deseo de consumir pueda satisfacer, ¿no? Entonces estamos hablando de educación,
estamos hablando de salud, estamos hablando de infraestructura que no necesariamente voy a utilizar alguna vez en mi vida, ¿verdad? El gobierno con mis impuestos seguramente está pavimentando en este momento el tramo que va desde Ocotepeque hasta Lepaera, y probablemente yo nunca en mi vida voy a ir por ahí. Entonces, por eso se llaman bienes públicos, ¿no? Porque puede ser que vaya, pero puede ser que no vaya. ¿Donde todos los usa o no los usa? Es correcto, financia a un juez o le paga a un juez y a un fiscal. Allá en La Ceiba. Y aquí en Tegucigalpa también, pero probablemente yo nunca voy a necesitar de ese juez de familia, por ejemplo, de lo penal o de lo laboral. Probablemente yo nunca lo voy a necesitar, pero es necesario que ese juez esté ahí, que ese fiscal esté ahí. Entonces, ese tipo de cosas que el gobierno promete que va a hacer con mis impuestos, lamentablemente, es la mayor causa de enojo de la gente, porque percibe la gente que el dinero que le quitan para cumplir con ese tipo de servicios no se está gastando adecuadamente o no satisface. Creo que nadie se va a sentir absolutamente satisfecho, pero hay un cierto grado o nivel de tolerancia a ese incumplimiento que el gobierno puede hacer, porque al final, Miguel, yo puedo preguntarme, incluso desistir e incluso hacer una revolución o una huelga diciendo, pues, si el gobierno no tiene por qué pagar un ejército si no estamos en guerra. Pero creo que al final todos estamos contentos o todos convenimos en que es necesario que haya un ejército o que haya una policía. Yo no necesito en general una policía porque yo tengo a alguien que vigile mi casa, yo la pago con mi dinero. Así es. ¿Verdad? En el barrio, ¿no? Entonces siempre hay un nivel de desconfianza, pero evidentemente nuestros funcionarios públicos, y me incluyo yo porque estuve ahí en algún momento, nos sentimos muy incómodos con esa inconformidad de la gente. Nos sentimos muy A pesar de incómodos. que es una inconformidad que está medida, se espera que exista, no obstante, la crítica que se expresa en estudios de opinión pública no necesariamente es bienvenida, bien aceptada. ¿Por qué? O sea, ¿se nos olvida que esa insatisfacción es parte del trato o sencillamente esperaríamos que la insatisfacción fuera menor? Creo que al final hay mucho de psicología en esto, ¿verdad? De comportamiento. Creo que cuando vos estás ahí sentado, Miguel, vos esperarías que la gente te aplaudiera. Yo voy a mencionar aquí a alguien, a una persona de quien yo aprendí muchísimo, a don Gustavo Alfaro. Él fue mi jefe en el gobierno. Saludos a don Gustavo. En el gobierno de Carlos Flores, sí, un saludo cordial al exministro. Recuerdo que cuando él fue mi jefe, como te digo, él era el ministro de la presidencia cuando yo trabajaba ahí en el gobierno del ingeniero Flores. Y recuerdo cuando a mí me nombraron ministro de planificación, me lo encontré en un restaurante unos días después y él me dijo: lo felicito por su nombramiento, pero déjeme decirle algo, esos puestos son los menos favorecidos con la gratitud de la gente. A usted nadie le va a reconocer nunca nada, sépalo. A usted lo único que puede esperar de aquí en adelante es críticas y tiene que aprender a tolerarlas. Y no se me olvida porque exactamente así fue, ¿verdad? Es decir, tomar el reto de servir a la administración pública desde un puesto de este tipo es casi la garantía de que te vas a hundir, Miguel, ¿no? De que todo el mundo te va a criticar, de que no vas a tener el reconocimiento de nadie, pero es esperable, es hasta natural que sea así, porque por mucho que haga un gobierno, nunca va a satisfacer las enormes expectativas que tiene. Y creo que a los amigos de la actual administración del Partido Libre se les olvida eso muchas veces, ¿no? Se les olvida que ellos llegaron al poder con unas expectativas sobredimensionadas, ¿no? Y que quizás en aquel momento no tenían en perspectiva lo difícil que iba a ser cumplir con esas expectativas. En cosas pequeñas, el tema de la seguridad ciudadana, el tema energético, para mencionar únicamente dos, son elementos que no se pueden mejorar en 4 años
y que lamentablemente, creo yo, tampoco se han dado los pasos adecuados. No se avisora por las acciones que se han tomado en ambos sectores, no se avisora una solución viable y fácil para el país, y eso es lamentable, ¿no? Es decir, la aceptación por parte de la administración de que hay retos que son mucho más complejos de enfrentar y que no se pueden resolver en 2, 4 años, debería ser un incentivo para hacer las cosas mejor y procurar que el pueblo, el votante, les otorga nuevamente un voto de confianza en las siguientes elecciones. Es correcto. decir, la idea de que se está o por un buen camino o por un camino complejo, la población tiene que sentirlo, tiene que percibirlo, que se está haciendo un esfuerzo. No obstante, matar al mensajero, que es el mensaje, Sí. que es la idea de si alguien me critica, me fijo en quien me critica y no en lo que dijo. ¿Existió esa tentación cuando ustedes fueron funcionarios? Sí, por supuesto. ¿Y cómo se lidia con eso 8 años después? Yo me 12 años acuerdo, después? Miguel, me acuerdo de mi colega en paz descanse, William Chongwon, que era el ministro de Finanzas en aquel tiempo, con un informe específico que sacó FOSDE sobre el tema de la ejecución presupuestaria. Algo natural, algo que pasa todos los años. Lo hace FOS de todos los años. Todos los años. ¿Ah? Y recuerdo que William estaba pero con una rabia, me llamó, ¿verdad? y a Malena Mondragón, que era la presidenta del Banco Central, nos reunimos los tres. El asunto ahí, fíjate, en vez de sentarnos, y yo se los dije a ellos dos, y a María Antonieta también que estaba ahí, les dije, miren, en vez de sentarnos, porque, y lo voy a decir ahora aunque me pase de chismoso, la idea era ver cómo destruir, o sea, cómo replicábamos. ¿Cómo contrarrestar el mensaje? No voy a decir la palabra destruir, sí, voy a decir cómo replicábamos ese mensaje de manera tal que pudiéramos descalificar a FOSDE, ¿verdad? Esa era la idea. Tenemos que hacer algo para que la gente no les crea, ¿verdad? Secretos, estamos hablando de secretos de la gestión. Pero además es algo que pasa todos los días, Miguel. Ahí hay una oficina presidencial que le dicen... Sala de crisis. Sí, la sala de estrategia. Sala de se llama, estrategia. así, llena de pantallas, así como este estudio, ¿no? Con gráficas y todo, mapas y todo. Y la idea era justamente ver de qué manera destruíamos ese informe que había presentado FOSDE. Y yo les digo, ¿por qué? En vez de hacer eso, ¿por qué no nos sentamos a ver cómo hacemos para mejorar la ejecución presupuestaria? ¿Te parece, Julio, si vamos a...? Porque esta semana hemos tenido la buena fortuna que hemos empezado conversando con Edgardo Flores, que nos ha hablado mucho sobre el impacto de las redes sociales, cómo se hace ahora la comunicación por vías digitales, la importancia de llevar los mensajes. Y luego tuvimos una entrevista con el ministro Rodolfo Pastor. Hemos tenido a Carlos Calix también en los últimos días hablando de indicadores, hablando de encuestas. Y hoy tenemos a Julio Raudales, que nos está diciendo, tranquilos, esto es normal, hay que escuchar más bien para tomar lecciones y ver cómo se puede hacer para mejorar la gestión, pero no para estar diciendo no me gusta lo que aquel dijo, vamos a mandarle una horda de bots, vamos a empezar a poner a los ministros a atacarlo. Está bien, el debate de ideas es importante, pero hay que escuchar también quién nos dice las cosas y con qué intención las dice. Ya volvemos después de unos mensajes con Julio Raudales, economista, académico, hoy en Cuestión de Enfoques. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia, hoy conversando amenamente. Nos hemos reído un buen rato, pero no en tono burlón, ¿no? Realmente estamos disfrutando, es una amena conversación en la que la comunicación gubernamental tiene un montón de retos. Siempre al gobierno le toca bailar con la más fea. Las expectativas que la población se hace de los gobiernos son altísimas, las ofertas que se hacen en campaña son estratosféricas y luego viene la triste realidad de que no es lo mismo verla pasar que platicar con ella. A ver, un informe del Foro Social de la Deuda Externa que es crítico con la gestión económica o presupuestaria del país, un grupo de funcionarios que discuten y la tentación de desacreditar los informes para mostrar que sí se está haciendo las cosas diferentes a lo que dice el informe. ¿Quién establece cuál es el justo medio ahí?
Julio, porque una organización utiliza números, el gobierno utiliza números y ya nos hemos encontrado con frecuencia, y esto lo digo a propósito de una plática que tuvimos en algún momento con el ahora diputado Hugo Noé Pino, que la discusión que se hacía sobre los montos de deuda externa en este país depende si le agregas ciertas cantidades que normalmente no se ponen en esa cuenta, o si tú me puedes explicar mejor, hay un monto que no se suele poner. Sí. Y que FOSDE siempre incluye en sus reportes, sí. Y que el gobierno no lo considera parte de la deuda, que cuando las personas están en oposición sí lo mencionan, pero cuando están en gobierno, no. Lo que es absolutamente natural es que tu discurso cambie cuando estás en el gobierno a cuando sos oposición, o cuando sos sí, oposición, o simplemente un académico, como le ha pasado a Hugo. Creo que a Hugo le ha tocado estar... Saludos al diputado Hugo Noé Pino, que seguro no está. En las tres áreas, ¿no? Ha sido un académico, además muy reconocido. ¿Ha sido gobierno? Le ha tocado estar en la oposición, haciendo política, ¿verdad? Y además ahora, o durante algunos otros periodos, le ha tocado ser gobierno también. Es natural. Yo digo, es casi esperable, Miguel, y aquí yo te quiero llevar a otro elemento, ¿verdad? Porque, a ver, Jason Brennan, que es un famoso filósofo estadounidense que trabaja en Harvard, y es un filósofo social, que escribió un libro hace algunos años que se llama Against Democracy, contra la democracia, ¿no? Donde hace una crítica férrea a la democracia, diciendo que es importante entender que los seres humanos, que las sociedades, ya hemos avanzado lo suficiente, la ciencia ya se movió lo suficiente como para que empecemos a pensar en un método alternativo, en un modelo alternativo de gestionarnos, ¿no? Lo lleva hasta ahí. Y él dice, a ver, yo aquí no estoy proponiendo que vayamos a una dictadura ni nada. Estoy diciendo que la democracia ya no es funcional, que ya no nos funciona, que todo el mundo está enojado contra la democracia. No, solo hay que ver los resultados en las elecciones, en Europa, en otros países. Es correcto. Entonces, a eso va él, y ahí se mete en un montón de asuntos que no vale la pena que diga ahora, pero sí es interesante la crítica, porque evidentemente los incentivos que tiene la gente que está en el gobierno, de todos ellos, si los alineamos, el principal es quedarse en el gobierno. Claro, es la lucha por el poder. Y ese es uno de los defectos que tiene la democracia, digamos, a juicio de Brennan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te queda? Tratar de defender lo bueno que has hecho, porque nadie, repito, y aunque a muchos amigos o afines a la actual administración les duela, nadie es absolutamente malo. Esto no es una guerra de demonios contra ángeles. Nadie, ni Juan Orlando Hernández y su gobierno fueron absolutamente malos, ni el gobierno de Libre, o el de Maduro, o el de Carlos Roberto Reina, o el de Abraham Lincoln de los Estados Unidos. Ninguno de ellos fue absolutamente puro tampoco. Bueno, esa película Lincoln muestra todas las triquiñuelas que se hicieron. Hoy le estaba comentando eso a una amiga tuya. La emancipación, ¿verdad? O sea, y uno se queda viendo, es increíble, esto es como estar viendo el Congreso de Honduras. Dice, pues sí, al que ya se iba le daban una aduana, al otro le daban una pensión, etcétera. Hoy le estaba comentando a una amiga tuya en el desayuno, que yo creo que a muchos de nuestros políticos les hizo daño a esa película, no debieron haberla visto nunca. Entonces, volviendo a lo que mencionamos, los funcionarios ven ahorita las mediciones de opinión, ven en este momento la ejecución. Por ejemplo, el gobierno esperaba una recaudación mayor que la que se esperaba para esta fecha. Claro. Algunos economistas respetados que le pasan siguiendo el pulso al gobierno, como Roberto Lagos había dicho, cuidado, ojo con las cifras, se ve que va a haber una baja en la recaudación. Y salieron varios a decir que no era cierto y a criticar, hasta criticar dónde estudiaba el hombre y etcétera. Y resulta que han tenido que aceptar recientemente que las metas de recaudación no se van a lograr. Y lo único que la otra persona les decía, no se les olvide que hay fenómenos que aquejan a las economías globalmente, que van a hacer que los gobiernos crezcan menos este año. Es más, nos estamos recién recuperando de la pandemia, y eso fue lo que se vivió el año pasado en los números, ¿es correcto? Es correcto. Lo que sucede, Miguel, y quiero hacer un aditivo a lo que dijo Roberto, porque fíjate, es bien interesante esto. Lo que sucede, Miguel, es que en los últimos 10 años en el país, independientemente de lo que haya sucedido aún con la pandemia, siempre se sobrepasaron las metas de recaudación. Siempre.
Siempre. Eso es bien interesante. Bueno, yo te podría decir que desde hace 20 años. Pero eso también puede ser porque las metas que se colocan son bajas. Sí, puede ser, pero el punto es que digamos, siempre hay una subestimación de la recaudación tributaria. Okay. De tal manera que siempre la sobrepasa. Entonces es curioso que este año estemos en esta situación, independientemente de lo que suceda. Porque hay que buscar las causas. Aún con la pandemia sucedió. Entonces, evidentemente se tuvo que revisar el presupuesto y aún así se logró sobrepasar la meta que se planificó después de que nos dimos cuenta que teníamos que encerrarnos, ¿no? En el 2020. Pero te digo esto porque hay un elemento que creo que es la primera vez que lo voy a decir en un medio de comunicación. Este gobierno dice que es socialista, ¿no? Pero si vos te fijas, no han hecho absolutamente nada que tenga que ver con el libreto socialista en cualquier país, gracias a Dios. Bueno, eso lo dice el mismísimo ministro Ricardo Salgado, lo dice. Sí. Yo he visto tweets de Ricardo Salgado que dice, no hemos hecho ni siquiera la mitad de lo que deberíamos de estar haciendo si fuéramos socialistas. O sea, a ver, cualquier gobierno que se califique a sí mismo mínimamente socialista debería de ponerle atención a ciertos elementos que, como te digo, qué bueno que no los han hecho, ¿verdad? Porque a mi juicio bueno, viene el foro de Sao Paulo. Quiero aprovechar en ese momento que mencionas eso. Si no se ha ajustado a una agenda abiertamente socialista, porque ha tenido que seguir con las mismas fórmulas de gobiernos anteriores, Miguel, pero ni mínimamente, y solo déjame terminar esta idea porque es importante. Ajá, porque no lo habías dicho. Sí, a ver, mira, no ha habido ni siquiera un asomo de reforma agraria, que esto no implica socialismo puro, estamos hablando de una socialdemocracia, por ejemplo, un proceso de reforma agraria, un tema de mejoras fuertes en el nivel educativo, en el nivel educativo público, en la salud pública. A ver, no se ha dado ni un solo paso en esa dirección. Y hay un elemento importantísimo. A mí me tocó hablar hace unos meses, y te contaba el otro día, con empresarios de acá del país que están contentos, Miguel. Porque los empresarios se sienten, en general, muy tranquilos. Estamos viviendo una especie de laissez-faire. Es decir, yo lo que percibo... Dejar hacer. Es que hay una cierta inmovilidad del gobierno que ha permitido que los agentes económicos hagan lo que quieran. Entonces, me parece a mí que por ahí puede venir el tema de la baja recaudación tributaria, ¿verdad? Yo recuerdo que en un gobierno más bien conservador, de corte amigable con la empresa privada, tenías una directora del SAR que era el terror de los empresarios y que todos los empresarios lo odiaban, ¿verdad? Saludos a la querida amiga Miriam Guzmán. Bien, saludos a Miriam. Sí, el terror. Era el terror de los empresarios. Sí. Y vos ahora ves a los empresarios muy contentos, muy orondos, haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Y contentos con el plan de inversiones que tiene la CID, ¿verdad? Y todas estas cosas. Entonces, yo percibo que hay una suerte como de inmovilidad, no voy a llamarlo de otra manera, de inmovilidad que permite que haya una especie de libre mercado en el país, ¿verdad? Que es todo lo contrario a lo que podría decir lo que podría decirse de cualquier gobierno socialista. Me pasa lo mismo con México, fíjate, y con esto cierro. No, México, tuvimos una lista aquí, Rubén Aguilar, que dijo que cuidado a los que se apresuraban a catalogar al gobierno que acaba de ganar y repetir el gane como un gobierno de izquierda. Nada que ver, ni en sus formas, ni en sus políticas, ni mucho menos en su discurso. A eso iba. Mira, a mí me sorprende cómo la gente con el discurso de izquierda hace absolutamente todo lo contrario. Estoy hablando de López Obrador. Y cómo la gente se lo cree, además. Y además se lo compra. Es bien interesante. López Obrador llamó a un diputado de la oposición, que es el único diputado transexual, le dijo a ese señor vestido de mujer. Sí, en cualquier país socialista. Está muy peleado con la agenda, con estas agendas inclusivas, con las feministas se lleva re mal. Exactamente. O sea, que son precisamente agendas duras de la izquierda. De la izquierda. A ver, el tema ambiental, el tema indigenista. Él está pasando el Canal Maya y no le pregunta a los indígenas que pasan quejándose. Entonces, me da mucha risa porque es interesante, Miguel, la política, y te repito, con esto cierro ahora sí. La política es muy semiológica, tiene que ver más con los signos, con las señales que con otra cosa. ¿Qué es lo que hace que la gente haya ido a votar
por la izquierda nuevamente en México. El hecho de que López Obrador se movió de Los Pinos al centro de la ciudad, a una residencia bastante más humilde. Habla todos los días con los periodistas, invariablemente, habla todos los días, aunque sea brutadas, pero habla todos los días con los periodistas. Que era muy complicado en México. Antes la figura presidencial estaba ya lejos. Correcto. Entonces, para la gente esas señales que parecen un poco tontas, son importantes. Y me da la impresión de que en general los políticos en Latinoamérica no las han entendido adecuadamente. Entonces, el ser resistente, que López Obrador lo era también, ¿no? No soportaba mucho la crítica, ¿verdad? Pero la enfrentaba. Hablaba con los críticos y lo hacía él directamente, ¿no? Y creo que esto ayudó muchísimo a que las cosas fueran muy distintas, a que la gente percibiera de forma muy distinta al gobierno. Entonces, me parece que por ahí podría haber una vía de diferencia que no se ha explorado adecuadamente por las autoridades, ¿no? Bueno, vamos a la última pausa. Estamos con el doctor Julio Raudales, estamos hablando sobre la situación con que los funcionarios, la situación del país, con que enfrentan la crítica, los resultados. ¿Cómo es gestionar la cosa pública? ¿Cuál es el rol que pueden jugar los críticos, la academia, y cuál es la reacción que debe haber de parte de las autoridades? Empezamos hablando sobre la situación global, cómo lo que uno planifica no necesariamente lo que finalmente ocurre, y qué hacer cuando la expectativa de la población, que sin duda alguna es analizada por distintos comentaristas, críticos, analistas, es puesta en relieve. ¿Cuál debe ser la reacción del funcionario? Ya nos ha dicho Julio, molesta, pero hay que, como lo hacía o lo sigue haciendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dar la cara, conversar y entrar al debate, que eso es lo importante. Ya volvemos. Entramos en el segmento final de Cuestión de Enfoques. Estamos con el doctor Julio Raudales. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre lo importante que es que los gobernantes escuchen a sus gobernados, escuchen la crítica, que no se molesten, que no les genere escozor. Parte del reto que tiene cualquier gestión gubernamental es tener una muy buena relación con la prensa, no como se ha criticado en el pasado, repartiendo premios a diestra y siniestra, pauta publicitaria para que los periodistas hablen bien del gobierno o sencillamente que publiquen la pauta gubernamental. No, el ejercicio es precisamente hacer lo que estamos haciendo con Julio. A ver, Julio, mencionabas el ejemplo virtuoso del presidente López Obrador. La gente no se explicaba cómo era posible este gane arrollador de México. Tú te formaste en México, este servidor también, hemos tenido analistas mexicanos aquí, y ellos destacaban que en medio de todas las dificultades que había tenido el proceso, había habido mejoras importantes en muchos indicadores en México. La revaluación del peso, la situación económica, había aumentado la inversión. Tienen un serio problema de seguridad, sí, pero mucha cercanía con las necesidades de la población. Han hecho mucha obra pública, han construido hospitales, han construido carreteras. Sí. La obra pública la gente la ve y la gente compara, porque al final eso es lo que la gente hace, comparar la oferta política, sin querer entrar en un ejercicio de asesoría gratuita para el gobierno, que lo has hecho de alguna manera al decir, bueno, hay que escuchar a la oposición, hay que escuchar a la crítica. En los próximos días, y estoy haciendo esta pregunta a todos los invitados en estos días, porque con ocasión del 15 aniversario, del 15º aniversario del golpe de Estado 2009, el gobierno ha convocado a liderazgos de la región que se agrupan en el Foro de Sao Paulo. Y esto ha generado escozor, incomodidad. Y hemos visto al ministro Pastor diciendo, no se incomoden, tenemos derecho. Es un evento donde vienen nuestros amigos, nuestros aliados, con los que tenemos identidad ideológica, unidad de criterios y principios, compartimos ideología y vienen a acompañarnos. Me imagino que no solo vienen a conmemorar, vienen a platicar, vienen a emitir pronunciamientos. En este momento en que la población hondureña está ya casi a las puertas del inicio de la convocatoria de elecciones primarias, ¿cómo valoras este ejercicio donde seguimos hablando de algo que pasó hace 15 años, pero
es solamente un pretexto para hablar del futuro, de cómo se puede afrontar desde esta perspectiva ideológica un gobierno como el que ahora ya rebasa la mitad de mandato. Mira, yo voy a ser muy honesto, Miguel. A mí me parece en principio que la reacción que está teniendo cierta parte de la oposición en el país, y más bien, no tanto la oposición partidaria, fíjate, sino más bien una parte de la ciudadanía, ¿no?, organizada, es exagerada, es exacerbada. Yo concuerdo con Rodolfo Pastor en el sentido de que ellos tienen derecho, ¿verdad?, a traer a sus amigos acá, a hablar de un tema que a ellos les sigue pareciendo importante, ¿no? Me parece que les parece que es más importante para ellos que para el resto de la población, pero ya lo sabremos, ya lo veremos nosotros. Y me parece que es exacerbada la preocupación. Yo, sinceramente te digo, el Foro de Sao Paulo existe casi con una máscara de oxígeno, ¿verdad? No tienen dinero. No creo que alguien como Lula da Silva, con lo pragmático que ha demostrado ser, sea una persona muy interesada en convertirse él o alguien de sus adláteres o de sus socios en una especie de emperador latinoamericano como sí quería ser Hugo Chávez. La realidad venezolana ha cambiado notablemente. Yo he visto cómo se trata de colocar al Foro de Sao Paulo como un actor que puede ser muy relevante en el país o que puede ser muy dañino para el punto de vista de cierto tipo de personas. A mí, en lo personal, esto me parece hasta divertido. Me parece interesante porque, claro, yo me muevo en un ámbito muy proclive al debate y me gusta el debate. Y me parece que es una buena oportunidad. Fíjate que justamente en la universidad donde yo trabajo ahora, vamos a hacer un foro nosotros en pro de la libertad. Y que no venga nadie del gobierno a decirme que yo estoy patrocinando alguna cuestión de otro tipo. Lo que yo quiero aupar y patrocinar desde la academia es el debate sano, ¿no?, que es absolutamente necesario para crecer. A mí me encanta, leí un ensayo hace poquito, Miguel, que decía que las ideas es bueno que tengan sexo. Que si yo tengo una idea y la expongo y otra persona viene y me expone una idea contraria, estas ideas tienden a parearse y luego de ahí nace una superior. Bueno, eso es tesis, antítesis, sí, síntesis. Claro. De una manera muy romántica. Sí, claro. Es dialéctica pura, ¿verdad? Pero me gustó mucho la forma en que el ensayista lo dijo. Que se apareen, ¿verdad? Es lindo que las ideas se apareen y que de ahí, de ese apareamiento, de esa junta sexual, nazca una idea superior, ¿verdad? Cuestión de enfoques, hay enfoques diversos, acabas de mostrar uno. A ver, Julio, entonces, tú lo que le estás diciendo a la gente es, vea el evento, es más, van a ser debates interesantes, ni menos que no va a ser abierto al público, y hay que prestarles atención y no darles más importancia de la que tienen. A ver, mira, ya estamos claros que este gobierno dice ser de izquierda. Yo coincido en esto con mi colega Julieta Castellanos, en el sentido de que por más que examino yo las actitudes, ya lo dije, de este gobierno, e incluso la minuta idearia de este gobierno, no encuentro por ningún lado el socialismo, ¿no? Eso es una mala noticia para todos los ministros que presumen de ser socialistas. Sí, pero creo que no llega ni siquiera a la cuarta parte de los ministros, los que presumen de ser socialistas, ¿verdad? Creo que la mayoría de los ministros, y hoy estuve en la mañana con algunos de ellos, ahí en la Universidad Autónoma, y me da la impresión de que es muy difícil que alguna de estas personas alguna vez haya leído el Manifiesto Comunista, mucho menos el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, ¿verdad? No creo que alguno de ellos siquiera haya escuchado hablar de Antonio Gramsci, ¿no?
y mucho menos de algunos de los pensadores más contemporáneos del socialismo, ¿no? Reyes de Bray y esta gente, ¿no? Son personas que no andan en esa agenda. Lamentablemente, en el país el debate ha bajado de calidad, yo ahí sí tengo que decirlo, ¿verdad? Nos estamos volviendo más callejeros en el debate. Cuando vos escuchás las discusiones en el Congreso Nacional te das cuenta de cómo ha caído la calidad de la política en el país y es una pena. Y yo creo que no está de más hacer un esfuerzo por elevarlo. Y creo, me gustó mucho lo que Gabriela Castellanos dijo ayer. Fue tajante, dijo, miren, ya no esperen, ya dejen de hablar de la CICI, hombre, no va a venir. Esto provoca debate. Claro, y reaccionó Rodolfo Pastor enojadísimo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la señora Castellanos diga cosas así? Bueno, creo que es bueno traer estas cosas al debate. Creo que es bueno que alguien dé un manotazo en la mesa y diga algo que provoque una discusión interesante, una discusión elevada. Como lo que acabas de decir en el programa, por más que veo, analizo y reviso lo que hace el gobierno y el discurso del gobierno, discúlpenme señores, de socialista solo el nombre. Julio, se nos ha quedado el programa sin tiempo y el tintero ahí, todavía con tinta para escribir. No sé si quieres mandar un mensaje final a la Cámara, aprovechando el espacio académico en el que te estás moviendo, está promoviendo una maestría en ciencia política y derecho electoral. Exactamente, gestión electoral. Vamos a hablar sobre esto en otro programa, si te parece, porque creo que es importante y te presto la cámara 30 segundos para despedir. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Estoy muy contento de estar acá, como siempre, hablando de temas que son importantes para el país. En efecto, yo creo que nos hemos quedado cortos en la academia para tratar ciertos temas que son cruciales, y el tema político es crucial. No hay o no ha habido en el país un programa en ciencias políticas. Yo recuerdo que en Costa Rica alguien me decía eso, a tu país le falta profesionalizar a los políticos. Es más evidente que nunca. Así es que yo les pido que se acerquen y que conversemos sobre las ciencias políticas y la gestión electoral, que es tan importante para fortalecer la democracia. Y pues poder contradecir un poquito a Jason Brennan, ¿verdad? La democracia puede ser buena también cuando se le utiliza bien. Bueno, gracias Julio. Gracias a ustedes que han estado pendientes de Cuestión de Enfoques. Deben preguntarse, bueno, ¿y de qué trató hoy el programa? Pues trató de todo lo que usted escuchó. Aquí hemos hablado de cómo se hace política en Honduras, cómo se gestiona la comunicación política del gobierno, en qué piensan los ministros cuando escuchan una crítica de sociedad civil y cómo es de importante darle un golpe en el tablero de vez en cuando para que los actores reaccionen. Me dolió. ¿Ah? Eso fue todo en Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Siga con la programación de ICN, una nueva conciencia.